Imagina que estás tumbado en la cama en plena noche. La casa está completamente en silencio. De repente el ruido seco y estridente de ollas y sartenes al estrellarse contra el suelo resuena desde la cocina. El corazón te late con fuerza contra las costillas. Te deslizas por el pasillo, con los pies descalzos y fríos sobre el parqué, y enciendes la luz de la cocina. No hay nada. La habitación está vacía. Pero entonces, una presión pesada y asfixiante se acumula en la base de tu cráneo. Puedes sentirlo. Una presencia de pie justo detrás de ti, respirando en tu nuca. Esto no es solo una pesadilla. Es la realidad que vivió mi familia. Una caída en la oscuridad que comenzó hace 2 años con mi primo Henry. Nuestra familia siempre había sido pragmática, de esas personas que descartaban las historias sobre lo oculto, los espíritus o las maldiciones como meras supersticiones. Pero la terrible experiencia de Henry hizo añicos esa ilusión. Todo empezó de forma sutil. Empezó a sufrir graves problemas urinarios sin explicación aparente. Lo llevamos rápidamente a especialistas. Le hicimos innumerables pruebas y gastamos una fortuna. Pero todos y cada uno de los informes salían perfectamente normales. Los médicos estaban desconcertados, no ofrecían respuestas, solo se encogían de hombros. Durante un tiempo, los síntomas remitieron misteriosamente y nos convencimos de que solo se trataba de una extraña enfermedad temporal. Nos equivocamos. Al poco tiempo, los problemas urinarios dieron paso a migrañas insoportables. El dolor era tan cegador, tan implacable, que Henry se arañaba el cuero cabelludo, arrancándose mechones enteros de pelo en un acto de pura desesperación. Aún así, intentábamos darle una explicación racional. Es el estrés. Pasa, nos decíamos. Solo es el estrés. Pero entonces las noches se volvieron cada vez más extrañas. Mi abuelo, un hombre profundamente espiritual que pasaba las tardes en tranquila meditación, fue el primero en darse cuenta. Nos contó que Henry se quedaba en la cama, profundamente dormido, con una amplia sonrisa antinatural dibujada en el rostro. A medida que las semanas se convertían en meses, los episodios se intensificaron, los dolores de cabeza empeoraron, las sonrisas durante el sueño se volvieron constantes. Luego llegó la escritura. Mientras estaba profundamente inconsciente, la mano de Henry se movía sobre las sábanas, y su dedo índice trazaba patrones invisibles y frenéticos. Nadie sabía qué estaba escribiendo, pero la intensidad de sus movimientos resultaba profundamente inquietante. Desesperado, mi padre acudió a todos los curanderos y médiums de la zona. Vinieron, recitaron sus cánticos, nos entregaron amuletos bendecidos y agua bendita prometiéndonos una cura. Nada funcionó. La oscuridad de nuestra casa no hacía más que espesarse. La sonrisa nocturna de Henry se transformó en una carcajada estruendosa y resonante que rebotaba en las paredes y despertaba a toda la familia. Era un sonido que solo se oye en una película de terror, y sin embargo salía de la garganta de mi primo. Durante esos episodios, Henry levantaba la mano, mostrando 5 dedos. Luego, lo cerraba lentamente hasta formar un puño apretado, para a continuación abrir la mano y volver a mostrar los 5 dedos. Estábamos aterrorizados, completamente indefensos. Mi abuelo empezó a dormir en la habitación de Henry, permaneciendo sentado junto a su cama toda la noche, recitando oraciones de protección. Pero la entidad era poderosa. Exactamente a medianoche, comenzaban los ataques. El cuerpo de Henry se contorsionaba con una fuerza antinatural, retorciéndose con una potencia que ningún ser humano normal debería poseer. Articulaba palabras silenciosas y guturales, y su abuelo tenía que presionar con firmeza una mano contra su frente, susurrando conjuros para mantener al niño con los pies en la tierra, mientras Henry permanecía allí tumbado, riendo con esa risa hueca y escalofriante. El punto de inflexión se produjo una noche en la que Henry, en un estado similar al trance, levantó la mano e hizo un movimiento lento y deliberado como si se cortara la garganta. Mi abuelo se quedó paralizado, sintiendo cómo se le helaba la sangre. A la mañana siguiente, al amanecer, llevó a Henry a la vieja capilla situada a las afueras del pueblo, con la esperanza de que aquel terreno sagrado le ofreciera algo de protección. Tras el servicio matutino, Henry pidió ir al baño. Mi abuelo, intuyendo que algo iba mal, lo siguió. Encontró a Henry sentado en el frío suelo de baldosas, susurrando al aire. Cuando mi abuelo se acercó, Henry levantó la vista.
Sus ojos eran completamente diferentes, fríos, antiguos y desprovistos de cualquier atisbo de reconocimiento. «Pareces un hombre honrado», dijo Henry, bajando el tono de voz una octava con un tono suave y extrañamente tranquilo. «Así que te hablaré». La voz de mi abuelo temblaba. «¿Quién eres?» «No estoy solo», respondió la entidad. «Hay otros 10 conmigo». Fue entonces cuando se hizo evidente el espeluznante significado de los gestos con las manos. Los 5 dedos, el puño, de nuevo los 5 dedos. Era una cuenta. 10 entidades. Estoy atado a este reino. Y prosiguió la voz. Pero el practicante que me envió aquí tiene cautivas a 40 almas de mi linaje. Si no mato a este chico, él masacrará a mi familia. Mi abuelo suplicó. ¿Qué delito ha cometido este chico inocente? Yo también siento lástima por él, siseó la entidad. Pero solo puedo hablar contigo aquí entre estas paredes. Los demás ahí fuera no pueden oírme. Y déjame advertirte. Si no lo hubieras traído a esta capilla esta mañana, habría acabado con él allí mismo. El terror en nuestra casa alcanzó su punto álgido. Otro médium, traído desde un remoto pueblo rural, ofreció un diagnóstico completamente diferente. Afirmó que un espíritu malévolo, una bruja del viejo mundo, se había enamorado de Henry. Dijo que ella lo visitaba a las 3:00 de la madrugada, y el propio Henry confesó más tarde haber oído el débil y rítmico tintineo de cascabeles en los tobillos, justo antes de que le sobrevinieran las migrañas. Nos ahogábamos en teorías contradictorias, demonios, brujas, maldiciones. Ya nadie sabía que era real. Entonces la violencia se intensificó. En una ocasión Henry empujó a mi abuelo con una fuerza sobrenatural y aterradora. Mi abuelo era un hombre grande y fuerte, pero el golpe le dejó el brazo magullado y dolorido durante 2 meses enteros. Fue entonces cuando oímos hablar de un reconocido especialista en ocultismo de un condado vecino, un hombre que rara vez aceptaba casos y al que era muy difícil localizar. Por algún milagro, accedió a visitarnos en casa. En cuanto cruzó el umbral de nuestra puerta, el ambiente de la casa cambió. El aire se volvió denso, cargado de una tensión asfixiante. Se dirigió directamente hacia Henry. Lo miró a los ojos y se limitó a levantar un dedo. Al instante, un humo espeso y negro comenzó a salir de la boca y la nariz de Henry. Mi familia retrocedió horrorizada. El especialista pidió con calma una botella de cristal, quemó un pergamino sellado, lo sostuvo bajo el rostro de Henry y ordenó a la entidad que se marchara. Cuando el humo llenó el cristal, tapó rápidamente la botella, la envolvió bien con un paño blanco y declaró que él mismo la enterraría en tierra consagrada. Poco a poco, con gran dificultad, Henry empezó a recuperarse. Los dolores de cabeza desaparecieron. Las risas de medianoche cesaron. Durante todo un año nuestra casa estuvo en paz. Dimos un suspiro de alivio colectivo, convenciéndonos a nosotros mismos de que la pesadilla había terminado por fin. Pensábamos que nuestras vidas habían vuelto a la normalidad, pero fuimos unos ingenuos. No nos dimos cuenta de que, una vez que se deja entrar la oscuridad en tu hogar, nunca se va del todo. Solo espera. Mi hermana pequeña, Lily, tenía 15 años por aquel entonces. Era la típica adolescente, pegada al móvil viendo películas, charlando con sus amigos. Mi abuelo solía advertirle que no viera películas de terror, pero, como la mayoría de los adolescentes, las veía a escondidas cuando nadie la veía. Una noche, estaba en su habitación, mirando el móvil. Yo acababa de salir de su habitación 5 minutos antes y todo iba perfectamente bien. Estaba en mi habitación cuando oí los pasos frenéticos y aterrorizados de mi madre, resonando por el pasillo. Irrumpió en mi habitación con el rostro completamente pálido. «Venid rápido», gritó con la voz quebrada por el terror. «No puede respirar». Entré corriendo en la habitación de Lily. Mi hermana temblaba violentamente, jadeando en busca de aire, con los labios de un azul pálido. Se derrumbó en mis brazos, arañándose la garganta y jadeando. «No puedo respirar». La llevamos rápidamente a urgencias. Lily era alta, atlética y el vivo retrato de la salud. Pero en ese momento parecía como si le estuvieran arrancando el alma del cuerpo. Los médicos le hicieron unas pruebas de urgencia y se quedaron atónitos. Su presión arterial era peligrosamente alta, algo imposible para una chica de su edad. En medio de su delirio, no dejaba de llamar a gritos a nuestro abuelo.
Cuando él se apresuró a acudir a su lado y le tomó la mano, ella le apretó los dedos con una fuerza que lo dejó atónito. Mientras las enfermeras preparaban una vía intravenosa, Lily puso los ojos en blanco. Estaba cayendo en la inconsciencia, pero empezó a murmurar frases extrañas e inconexas. De repente se quedó mirando fijamente un rincón completamente vacío de la habitación. «Abuelo, mira», susurró con voz temblorosa. «Me estás soplando en la cara». Mi abuelo se quedó paralizado. «¿Quién, cariño? ¿Quién te está soplando en la cara?» La mirada perdida de Lily seguía fija en el espacio vacío. Está justo ahí». Entonces se desmayó. Pero lo más aterrador no fue el desmayo. Fue que, incluso en un estado de inconsciencia profunda, una sonrisa lenta y grotesca se dibujó en el rostro de mi hermana. Exactamente la misma sonrisa que solía tener Henry. Tras varias horas agotadoras en urgencias, sus signos vitales finalmente se estabilizaron. La llevamos a casa donde durmió casi 12 horas seguidas. Cuando por fin se despertó, se reía. Se sirvió un vaso de agua. Estiró los brazos y habló de su día como si nada hubiera pasado. Mi abuelo le preguntó qué recordaba, y ella simplemente sonrió, restándole importancia como si se tratara de un ataque de pánico provocado por una película de terror que había visto la noche anterior. Pero no éramos tontos. El terror asfixiante, la presión arterial desorbitada, las advertencias susurradas a un rincón vacío y esa sonrisa antinatural mientras estaba inconsciente. Nada de eso encajaba en el perfil de una pesadilla adolescente. Sabíamos que algo se había apoderado de ella. A la mañana siguiente, mientras ella estaba sentada en silencio en el salón, mirando su tableta, mi abuelo llamó por teléfono a un consejero espiritual con el que había trabajado hacía años. Mientras hablaba por teléfono, los dedos de Lily empezaron de repente a golpear con fuerza la pantalla de cristal, con movimientos bruscos, rítmicos y llenos de una rabia silenciosa y latente. En menos de una hora llegó el consejero. Apenas se había quitado el abrigo cuando Lily levantó la cabeza de golpe. Su mirada se clavó en el padre de Henry, mi tío. Y cuando habló, la voz que salió de sus labios era completamente ajena, grave, resonante y teñida de una autoridad escalofriante. «Deberías pedir perdón», dijo ella, pronunciando las palabras con lentitud y deliberadamente. «Deseaste hacer daño a otros niños. Tú y tu mujer tenéis que arrepentiros». Mi tío se quedó paralizado. Una chica de 15 años nunca hablaría con tanta seriedad, ni sabría adoptar ese tono. Ella no se detuvo. Con la mirada fija en él continuó. «Tu hijo menor enfermará pronto. Hay una mujer clavándole agujas en el cráneo. Por eso sufrirá». Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. El consejero se adelantó de inmediato. Posó una mano sobre la frente de Lily y recitó en voz baja y con firmeza unas oraciones antes de retirarse en silencio, dejándonos con la inquietante sensación de que, fuera lo que fuera aquello, aún no había terminado. El anochecer trajo consigo el terror que tanto temíamos. Lily empezó a gritar que le estaban aplastando las piernas, que un peso invisible las oprimía. Entonces su voz se quebró de nuevo, adoptando un tono masculino y ronco. «Me voy», dijo con voz áspera, «pero volveré». Mi abuelo permaneció a su lado toda la noche, recitando versículos protectores hasta que su respiración se ralentizó y sus ojos finalmente se cerraron. Pero la mañana siguiente destrozó cualquier frágil esperanza que nos quedara. Lily entró en el salón con pasos deliberados y mesurados. Se sentó, ladeó la cabeza y miró directamente a mi abuelo. «Me llamo Arthur», dijo. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Mi abuelo palideció. Era el mismo nombre, la misma presencia que había hablado a través de Henry hacía un año. «Si no le hubiera cortado la respiración en el hospital, nunca te habrías enterado de que había vuelto», continuó la voz tranquila y totalmente desprovista de piedad. «El día 21 la empujaré desde la azotea». Mi abuelo suplicó por su vida, pero la entidad solo respondió con una frialdad escalofriante, alegando que sentía lástima, pero que estaba atada por una deuda cruel. Incluso anunció cuándo se retiraría para celebrar sus propios rituales, y regresó exactamente una hora después, tal y como había prometido. El impacto psicológico en mi abuelo fue devastador.
Inmediatamente se puso en contacto con el especialista en ocultismo que había purificado la habitación de Henry un año antes. El hombre se encontraba fuera del estado, pero tras varias llamadas insistentes, accedió a viajar hasta nuestra casa. Hasta su llegada, mi abuelo permaneció en vela, negándose a dejar sola a Lily. Durante una tarde tranquila, la encontró sentada completamente inmóvil, con un cuaderno abierto sobre el regazo. Su bolígrafo se movía con trazos lentos y deliberados. Cuando miró la página se le cortó la respiración. No era un garabato ni una entrada del diario de una adolescente. Era un boceto denso y geométrico de figuras retorcidas y, en la parte inferior, garabateada con una letra demasiado nítida y madura para ser la suya, había una sola palabra: Arthur. Cuando el especialista finalmente cruzó el umbral de nuestra casa, el aire mismo pareció espesarse. Una tensión sorda y opresiva invadió la vivienda. Se dirigió directamente hacia Lily. Nos pidió al resto que nos apartáramos y comenzó su trabajo. Quemó hierbas consagradas, recitó antiguos cánticos protectores y luego subió al tejado con un pesado recipiente de cerámica y una navaja ceremonial. Colocó la navaja dentro del recipiente, lo dejó sobre las tejas y bajó. Durante 20 minutos la casa quedó en un silencio sepulcral. Entonces, lo oímos. Un arrastre lento y chirriante por el tejado, como si algo pesado y antinatural estuviera siendo arrastrado por la madera. El especialista regresó con expresión sombría. «Aún no se ha manifestado por completo», dijo. «La conexión sigue anclada». Reanudó el ritual justo delante de Lily. Al principio ella permaneció sentada con calma, bebiendo agua a sorbos como si fuera una extraña en su propio cuerpo. Entonces puso los ojos en blanco, apretó la mandíbula, y esa misma risa hueca y resonante que había acechado la habitación de Henry comenzó a brotar de sus labios. Sentí cómo se me helaba la sangre en las venas. La entidad miró directamente al especialista. «¿Has vuelto?», murmuró. La voz tenía ahora varias capas. Era grave, dolorida, pero terriblemente serena. La especialista empezó a recitar cada vez más rápido. La risa de Lily se transformó en un grito repentino y ensordecedor. Los 4 nos apresuramos a sujetarla, pero su fuerza era sobrehumana. Su espalda se arqueó violentamente, separándose del suelo, con los músculos tensos como cables de acero. «No la soltaré», rugió la voz. Sus uñas arañaron el yeso, dejando profundos surcos. El sonido del yeso al romperse resonó por toda la casa como un hueso al romperse. El especialista nos ordenó inmediatamente que formáramos un círculo cerrado. Colocó un cuenco ancho con agua purificada en el centro y dejó caer en él una hoja de papel blanco y grueso. Mientras recitaba, el papel empezó a oscurecerse. Una sustancia parecida a la tinta brotó de la nada, formando palabras por sí sola. Observamos paralizados por el horror cómo las frases se escribían solas. Una fuerza maligna, ligada al nombre de Arthur, fue invocada desde el viejo mundo. En el momento en que se formó la última letra, la escritura se disolvió en el agua como si nunca hubiera estado allí. El especialista volvió a la azotea y regresó con la vasija de cerámica. Ahora pesaba mucho, llena de amuletos envueltos con cuidado y hilos atados. Colocó el contenido en una bandeja, una muñeca tosca hecha de goma endurecida, un candado oxidado y varios cordones trenzados sellados con cera. Miró a mi abuelo. «Esto lo hizo alguien desde dentro de la casa, alguien que comparte tu sangre». La revelación cayó como una piedra en aguas tranquilas. Alguien de nuestra propia familia estaba detrás de todo esto. Sin decir una sola palabra, el especialista sentó a Lily sobre una estera tejida y comenzó un intenso ritual de purificación que duró horas. Cuando terminó, ordenó que la encerraran en una habitación libre. Esperamos fuera en un silencio asfixiante. Durante 30 minutos no se oyó nada. Entonces comenzaron los ruidos. Puños golpeando las paredes, alternándose con risas maníacas, sollozos y gruñidos guturales. Mi madre lloraba en silencio en el pasillo. Al final el ruido cesó. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía oír mi propio pulso. Se abrió la puerta. Lily salió. Tenía la piel pálida y se movía con lentitud y lentitud. Se dirigió directamente hacia mi abuelo. Levantó la vista y susurró: «Aún no se ha ido». En ese momento, la determinación de mi abuelo se resquebrajó. Los métodos del especialista habían logrado contenerlo,
pero no erradicarlo. Agotado mentalmente y aterrorizado por el resto de los niños, mi abuelo decidió buscar una segunda opinión. Viajamos a un conocido centro espiritual situado a 2 estados de distancia, un lugar al que la gente recorría cientos de kilómetros para visitar. El anciano que allí se encontraba observó a Lily en silencio. A continuación, pidió una simple plancha de hierro, mechas de algodón y aceite. Encendió el algodón. Le indicó a Lily que mirara fijamente las llamas y comenzó a rezar. Al principio, permaneció inmóvil. Luego su respiración se aceleró. Sus pupilas se dilataron hasta que sus ojos quedaron casi negros. «Me arden», susurró con voz temblorosa. «¿Quién está quemando?», preguntó mi abuelo. Se quedó mirando fijamente el fuego. «Esta gente». Y entonces empezó a nombrar rostros. No eran desconocidos. Rostros que se parecían exactamente a los de miembros de nuestra propia familia extensa. El anciano apagó inmediatamente la llama. «No insistas más», le advirtió. «Lo que tenía que revelarse ya se ha revelado. No la dejéis sola nunca. Mantenedla alejada del aislamiento. Y no habléis de esto». En las semanas siguientes, los ataques fueron remitiendo poco a poco. Lily volvió al colegio. Se reía con sus amigos y parecía recordar muy poco de aquella terrible experiencia. Nos permitimos creer que todo había terminado, pero 6 meses después el hermano menor de Henry se desmayó en el colegio. Cayó en un sueño profundo e insuperable, seguido de migrañas debilitantes. Las pruebas del hospital revelaron un diagnóstico impactante: un coágulo de sangre en el lado derecho de su cerebro, algo médicamente imposible para un niño de su edad. La familia recordó la advertencia de la entidad, una mujer que le clavaba agujas en la cabeza. Lo llevamos ante el mismo anciano, quien, tras un examen en privado, se llevó a mi abuelo a un lado. «La persona que ha orquestado todo esto goza de gran prestigio en vuestra comunidad», dijo el anciano en voz baja. «Sé quién es, pero desenmascararla sin pruebas irrefutables destrozará a vuestra familia». Mi abuelo asintió en silencio, tragándose la verdad para mantener la paz. Hoy en día, Lily se ha recuperado por completo. Lleva una vida normal, sin tener ni idea de lo cerca que estuvo de que se la llevaran, pero la casa aún lo recuerda. A veces, en plena noche, una puerta traquetea sin más. De repente se nota un frío en el pasillo, y cuando eso ocurre, todos nos quedamos paralizados. No hablamos de ello, solo escuchamos. Porque ahora sabemos que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo. Yo solía ser el más escéptico de mi familia. Pensaba que quienes achacaban sus desgracias a maldiciones, sombras o magia negra, solo buscaban una excusa, aferrándose a explicaciones sobrenaturales para problemas cotidianos. Creía en la lógica, en la ciencia, en el mundo tangible. Pero entonces me pasó a mí, y descubrí una verdad aterradora. A veces la oscuridad es real y tiene un rostro familiar. Todo empezó poco después de mi compromiso. Vivía en la habitación de mi infancia, una estancia espaciosa con un gran ventanal que daba al patio trasero. Mi hermano mayor había construido hacía poco una serie de grandes pajareras de alambre en el patio trasero, con la intención de tener loros y pavos reales, pero en aquel momento estaban completamente vacías, proyectando largas sombras esqueléticas a la luz de la luna. Era bien pasada la medianoche. Estaba tumbada en la cama mirando al techo intentando conciliar el sueño cuando lo vi. Una silueta. Una figura alta e inmóvil de pie justo al otro lado del cristal de mi ventana, parcialmente oculta por las jaulas vacías. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. Grité revolviéndome entre las mantas llamando a mi hermano. Él vino corriendo con una linterna potente, barriendo con el haz de luz el patio, mirando detrás de los cobertizos, inspeccionando las jaulas. Nada, solo el viento susurrando entre los árboles. Me dijo que era un efecto de la luz, una sombra proyectada por la luna. Quería creerle, de verdad que sí, pero las noches que siguieron fueron un lento descenso hacia la locura. Me despertaba con la sensación paralizante de que había alguien de pie justo al lado de mi cama. A veces notaba cómo se hundía el colchón, como si un peso invisible se hubiera sentado en el borde. Me quedaba paralizada, demasiado aterrorizada para abrir los ojos, esperando un contacto que nunca llegaba, hasta que me incorporaba de un salto y encendía la lámpara para encontrarme con una habitación vacía.
Entonces llegó la noche que me destrozó. Eran alrededor de la 1:00 de la madrugada. Daba vueltas en la cama, con el móvil brillando en la oscuridad. Mi sobrina pequeña, Chloe, había empezado hacía poco a usar un andador y solía llevar unas pulseras plateadas diminutas en las muñecas que tintineaban con cada movimiento. En medio de la oscuridad lo oí. Chan, chan. El tintineo distintivo y rítmico de las pulseras de metal, acompañado del chirrido de las ruedas de goma sobre el parqué. Mi mente lo racionalizó de inmediato. Mi hermano debía de haber traído a Chloe a mi habitación para que jugara mientras yo estaba despierta. Pero cuando giré la cabeza, se me heló la sangre. El andador no estaba al otro lado de la habitación. Estaba aparcado a apenas unos centímetros de mi almohada. Retrocedí a toda prisa, con un grito desgarrador que se me escapó de la garganta, y no volví a dormir en esa habitación. Me mudé a la habitación de mi madre y dormía en el suelo, junto a su cama como un niño asustado. Por aquella época, mi compromiso con David empezó a desmoronarse de la forma más extraña y catastrófica. David era un hombre trabajador y estable, pero de repente su vida se convirtió en una sucesión de desastres inexplicables. Conseguía un trabajo prometedor, pero al cabo de unas semanas, la empresa quebraba o él era acusado injustamente de mala conducta. Los proyectos que dirigía se veían plagados de robos, fraudes o fallos repentinos e inexplicables. El estrés se extendió a nuestra relación. Surgían discusiones por cualquier tontería. La tensión en nuestras familias se volvió asfixiante. Al final, agotados y destrozados, mis padres me aconsejaron que lo dejara. Me dijeron que no se podía confiar en un hombre que no era capaz de mantener su vida para construir una conmigo. Con el corazón roto y mentalmente agotada, acepté. Cancelamos la boda. Pero el verdadero horror no se reveló hasta semanas más tarde, cuando estábamos haciendo las maletas en mi habitación para mudarnos a un nuevo piso. Mi madre estaba quitando las sábanas de la cama y sacudiendo las almohadas, cuando algo pesado y rígido se cayó de la funda de la almohada y golpeó el suelo con un ruido sordo. Era un rollo de pergamino envejecido, cuidadosamente doblado y atado con hilo negro. A mi madre le temblaban las manos mientras lo desplegaba. Eran amuletos malditos. En lo que parecía tinta seca y oxidada, se habían dibujado símbolos toscos y oscuros, pero fueron los nombres escritos debajo de ellos los que hicieron que la habitación diera vueltas. Mi nombre, el nombre de mi madre, el nombre de David y el nombre de su madre. Nos quedamos en silencio, atónitos y horrorizados. Alguien había dejado esto en mi cama. Alguien se había esforzado por destruir mi mente, mi relación y mi futuro. Darme cuenta de ello me golpeó como un puñetazo. Las autolesiones que había estado sufriendo, los repentinos y cegadores dolores de cabeza que me hacían querer estrellarme la cabeza contra la pared, los profundos e inexplicables arañazos en los brazos, la abrumadora necesidad de hacerme daño, no eran depresión. Era una agresión, un ataque malicioso y dirigido por parte de alguien que quería quebrarme. La paranoia se apoderó de mí por completo. Sentía una sombra fría y pesada que me seguía allá donde iba. Unas semanas más tarde, estaba sentada en la parte trasera del coche de mi madre, esperando mientras ella y mi tía charlaban fuera. Mi sobrina Chloe dormía en su sillita de bebé a mi lado. Eché un vistazo hacia el rincón más alejado del asiento trasero y se me cortó la respiración. En la sombra se escondía una figura, una mujer, o algo con forma de mujer envuelta por completo en la oscuridad. No lograba distinguirle el rostro, solo un vacío denso y asfixiante que parecía absorber la luz a su alrededor. El terror puro y primitivo que me provocaba desencadenó un ataque de pánico tan intenso que me quedé sin habla. Grité llamando a mi madre, arañando el pomo de la puerta. Pero para cuando ella abrió la puerta de un tirón y miró dentro, el rincón estaba vacío. Me quedé temblando, empapada en sudor frío, incapaz de explicar lo que había visto sin parecer completamente loca. Intenté aferrarme a la normalidad. Me compré un chal de invierno nuevo y grueso, e incluso se lo había enseñado a mi tía ese mismo día. Lo dejé doblado con cuidado en el sofá del salón, con la intención de ponérmelo para ir a clase a la universidad a la mañana siguiente. Pero cuando fui a cogerlo me quedé paralizada en el acto. El chal había sido destrozado. Decenas de cortes precisos y deliberados atravesaban la tela, como si alguien hubiera cogido unas tijeras pesadas
y lo hubiera destrozado metódicamente en plena noche. Cuando pregunté a mi familia, se lo tomaron a la ligera, sugiriendo que debía de haberlo comprado ya dañado, pero yo sabía que no era así. Las intrusiones sobrenaturales se convirtieron en mi nueva normalidad. La comida desaparecía de la nevera, los objetos se deslizaban de las estanterías y se hacían añicos en el suelo sin motivo aparente. Siempre me habían encantado los ositos de peluche. Tenía 3 grandes en mi cama, pero pronto mis sueños se vieron invadidos por ellos. Mientras dormía, veía a los osos de pie junto a mí, con sus ojos de botón brillando con malicia, sus patas de peluche rodeándome el cuello, exprimiendo la vida de mi cuerpo. Me despertaba jadeando, arañándome el cuello convencida de que me estaban estrangulando. Mi estado mental se deterioró rápidamente. Me alejé de mis amigos. Empecé a sentir un odio irrazonable y ardiente hacia todos los que me rodeaban. Si alguien me dirigía la palabra, mi primera reacción era una rabia violenta. Empecé a despertarme en mitad de la noche, completamente vestida con ropa de color rojo vivo, con los labios manchados de pintalabios oscuro, deambulando por los pasillos oscuros de la casa como un fantasma. Mi familia, desesperada por encontrar un lado positivo, se convenció a sí misma de que solo se trataba de nervios previos a la boda, del comportamiento excéntrico de una futura novia estresada. No veían el monstruo en el que me estaba convirtiendo, no veían a la entidad que movía mis hilos. El punto álgido de este calvario tuvo lugar en mi universidad. Estaba sentado en un aula cuando de repente me brotó un chorro violento de sangre por la nariz. No era un goteo, sino un torrente. En cuestión de segundos mi camisa estaba empapada de sangre, que caía al suelo. Mis compañeros entraron en pánico. Me llevaron rápidamente al hospital del campus, donde los médicos me hicieron una serie de pruebas urgentes. El resultado, todo perfectamente normal, sin trastornos de coagulación, sin hipertensión, sin enfermedades subyacentes. Desde el punto de vista médico estaba bien, pero espiritualmente me sentía abrumado. Me sentía atraído por los rincones oscuros y apartados del campus. Buscaba los densos bosquecillos que bordeaban el recinto. Me sentaba a la sombra durante horas y solo encontraba consuelo en la ausencia de luz. Llegó entonces el día en que mis padres rompieron oficial y formalmente el compromiso con la familia de David. Recuerdo el momento exacto en que terminó la llamada. Un peso enorme e invisible se me quitó de encima. La presión aplastante que sentía en la cabeza se desvaneció. Por primera vez en meses, sentí una profunda y eufórica sensación de paz. Estaba genuinamente feliz, radiante. Mi madre me miró, desconcertada por mi repentina alegría, pensando que simplemente me sentía aliviada porque las constantes discusiones habían terminado. Pero yo sabía la verdad. La fuente de la desgracia había desaparecido. La maldición había perdido su punto de apoyo. Sin embargo, la oscuridad aún no había terminado conmigo. Cuando mi familia empezó a organizar un nuevo matrimonio para mí, con un hombre maravilloso y amable, los obstáculos no se hicieron esperar y fueron de lo más extraños. El día de nuestra ceremonia de bendición formal, mi futura suegra se derrumbó de repente a causa de una grave enfermedad inexplicable. Cuando por fin conseguimos fijar una fecha definitiva para la boda, ese mismo día se produjo una muerte repentina y trágica en la familia del novio, lo que sumió todo en el caos y desencadenó amargas discusiones entre las dos familias. Parecía como si una mano invisible estuviera saboteando activamente cualquier oportunidad que tuviera de ser feliz. Fue durante ese periodo tan oscuro cuando una vecina mayor y sabia me llevó aparte. No me ofreció amuletos ni rituales. Simplemente me miró con ojos profundos y tristes y me dijo: tienes que recuperar tu propio espíritu. Empieza a rezar. Encuentra tu fe. Habla a la luz porque la oscuridad está escuchando. Por primera vez en mi vida me lo tomé en serio. Empecé a rezar en silencio todos los días. Leía pasajes de las Escrituras no por obligación, sino como un escudo. Busqué activamente la positividad, obligándome a alejarme de la energía negativa que me había consumido. Poco a poco, de forma angustiosa, la niebla empezó a disiparse. Las pesadillas se desvanecieron. Dejé de autolesionarme. Empecé a curarme. Pero hay un detalle escalofriante que nunca he olvidado. Una verdad que me quita el sueño. Sé exactamente quién orquestó esta pesadilla.
Sé quién colocó esos malditos pergaminos en mi almohada. Fue un familiar cercano, alguien en quien confiaba ciegamente, alguien cuyo arroz con leche casero me encantaba, que siempre me llevaba a la cocina con una cálida sonrisa, insistiendo en que lo probara primero y dándomelo de comer con sus propias manos. Ya no vamos a su casa, no hablamos con ella, pero a veces cuando estoy sola en la tranquilidad de mi hogar, todavía puedo oler el aroma suave y dulce de aquel pudín, y me viene a la mente la aterradora realidad de que los monstruos más peligrosos no se esconden debajo de la cama, se sientan a la mesa, sonriendo mientras te dan de comer veneno. A la mañana siguiente la casa se sumió en un caos absoluto. Todo empezó de forma sutil. Una piedra de río pesada y lisa atravesó la ventana de la cocina, rompiendo el cristal y clavándose en el yeso. No había nadie fuera. No se vio ningún coche alejarse. Era como si la propia selva la hubiera lanzado. Luego la ropa. Mi tía estaba haciendo la colada y de repente, las prendas mojadas empezaron a volar por los aires, girando por el salón en un ciclón invisible y violento. El pánico se apoderó de la casa. Mi tía, aterrorizada y desesperada, se llevó a Sara y condujo 2 horas hasta un pueblo apartado para ver a un sanador espiritual, un hombre conocido en la zona por ocuparse de asuntos que la policía no se atrevía a tocar. Cuando regresaron, el curandero estaba pálido como la cera. Hizo sentarse a mi tía y le dio un veredicto que le heló la sangre. Tu casa ha sido objeto de una maldición muy sofisticada y profundamente maliciosa, dijo con voz temblorosa. Hay 2 entidades vinculadas a esta propiedad. Brujas. Han sido enviadas aquí con un propósito concreto y mortal. Miró a su alrededor con los ojos oscuros. Quieren que haya una muerte en esta familia. Quieren derramar sangre para que el nombre de tu familia quede mancillado, para que la policía investigue y no encuentre más que locura. Si anoche no hubieras cerrado con llave la puerta del baño, la tubería habría matado a Rachel. Y si la tubería hubiera fallado, el siguiente ataque habría sido con unas tijeras. No pararán hasta que alguien muera. El curandero explicó que la persona que había lanzado esta maldición había llevado a cabo un ritual espantoso. Había enterrado un fajo de talismanes malditos dentro del cráneo vaciado de una cabra, enterrándolo a gran profundidad, y había ofrecido las vidas de varias cabras negras a las entidades oscuras, a cambio de nuestra destrucción. Le dio a mi tía una botella de agua, que había bendecido y sobre la que había rezado con fervor. Rocía esto en todos los rincones de la casa, en todos los umbrales y en todas las ventanas. Le indicó, esto los mantendrá a raya, los obligará a guardar silencio durante 40 días. Pero si pasan los 40 días y los rituales no se han roto por completo, las entidades volverán, y la purificación llevará meses, quizá años. Pasamos el resto del día rociando agua, recitando oraciones y quemando salvia, hasta que la casa se llenó de un humo espeso y blanco. Durante los 40 días siguientes, la casa permaneció en un silencio sepulcral. Ni una piedra, ni un objeto volador, ni un solo paso. Pero el daño ya estaba hecho. La confianza en nuestra familia se había resquebrajado. ¿Quién había hecho aquello? ¿Quién nos odiaba tanto como para matar animales y profanar a los muertos solo para vernos destruidos? Nunca lo descubrimos. Pasaron los 40 días. La casa permaneció en silencio, pero la sombra de aquella noche nunca se disipó del todo. Cada vez que llueve, sigo echando un vistazo a los rincones de la habitación, aterrorizado por lo que pueda acechar en la oscuridad. Tenía 18 años cuando empezó la pesadilla, y ahora tengo 22, pero las cosas que vi con mis propios ojos en aquella casa siguen asomándose a mi mente cuando se apagan las luces. Éramos una familia muy unida. Solo mis padres, mis 2 hermanos mayores, David y Michael, y mis 2 hermanas mayores que ya se habían casado y se habían mudado. La casa siempre estaba llena de ruido, siempre rebosante de vida, al menos hasta que empezaron las bodas. Mis padres empezaron a buscar parejas para David y Michael. Tras meses de búsqueda, encontraron a 2 hermanas, Sara y Emily, de una rama lejana de nuestra familia. Algunos parientes mayores se llevaron a mis padres a un lado y les advirtieron: no pongáis a 2 hermanas en la misma casa, les dijeron. Eso genera celos y acabará dividiendo a la familia.
pero mis padres se lo tomaron a broma. Pensaban que solo era un cuento de viejas. La doble boda se celebró a finales de octubre. 4 meses después, David y Michael trajeron a sus nuevas esposas a casa para que vivieran con nosotros. Las primeras semanas fueron un torbellino de felicidad y risas, pero entonces, una lenta y tóxica podredumbre comenzó a extenderse por toda la casa. Todo empezó con David. Perdió por completo el interés por su mujer, Sara. Llegaba a casa del trabajo y la evitaba, sin apenas dirigirle la palabra. Cuando mi madre intentó intervenir y le preguntó qué le pasaba, David se limitó a encogerse de hombros. No congeniamos, dijo con frialdad. No soporto sus costumbres. Era cierto que eran muy diferentes. David era elegante, ambicioso y refinado, mientras que Sara era muy rústica, poco refinada y carecía de don de gentes. Pero era más que un simple choque de personalidades. Sara se volvió intensamente, obsesivamente posesiva. No soportaba que David hablara con nadie más, ni siquiera con su propia madre. La tensión acabó por estallar una tarde, cuando Sara se lanzó a una virulenta diatriba a gritos contra mi madre, diciendo cosas tan crueles e imperdonables que en toda la casa se hizo un silencio sepulcral. 4 meses después de mudarnos, David solicitó el divorcio. Sara hizo las maletas y se marchó, pero Emily, la hermana menor, se quedó. Antes del divorcio, Emily era callada, educada y sensata, pero después de que su hermana se viera obligada a marcharse, algo dentro de ella se rompió. No se fue con Sara. En cambio, se quedó en la casa y se casó con mi hermano menor, Michael. Pero cambió. Un silencio oscuro y melancólico se apoderó de ella. Se sentaba en los rincones de las habitaciones durante horas, mirando a la nada, comportándose como alguien que conocía un terrible secreto, pero se negaba a compartirlo. Pasaron 2 años en ese ambiente opresivo y sofocante. David seguía soltero y se dedicaba en cuerpo y alma a su trabajo. Entonces conoció a Jessica. Era una médica brillante y guapa, ingeniosa y amable. Era todo lo que Sara no era. David estaba completamente enamorado, y su familia era maravillosa. Todos dimos un suspiro de alivio. Por fin, la casa se recuperaría. Se casaron y se mudaron al ala de invitados de nuestra gran casa. Durante exactamente 1 mes, tuvimos paz. Después volvió la oscuridad. Todo empezó con un susurro. Jessica se despertó en mitad de la noche y le dijo a David que alguien había estado llamando a la puerta de su dormitorio, llamándola en voz baja por su nombre. Dijo que la voz sonaba exactamente como la de Sara. David estaba desconcertado porque había estado acostado a su lado todo el tiempo. Lo achacamos a una pesadilla provocada por el estrés, pero entonces la casa se volvió contra ellos. Entre David y Jessica estallaban discusiones amargas y violentas por las cosas más insignificantes. Unas llaves extraviadas, una taza de café ligeramente frío. Todo ello derivaba en horas de gritos y peleas. La salud de Jessica empezó a deteriorarse. Estaba constantemente agotada, atormentada por migrañas inexplicables. Los médicos le hicieron todas las pruebas imaginables, pero sus análisis de sangre eran perfectos. Sin embargo, ella no dejaba de decirnos: siento como si hubiera alguien de pie en una esquina de la habitación, mirándome. Cada vez que cierro los ojos puedo sentir su aliento en mi nuca. Entonces llegó la noche que destrozó mi realidad. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. Me desperté con sed y bajé en silencio a la cocina. La casa estaba a oscuras, salvo por el pálido resplandor rectangular que se filtraba por la puerta abierta de la nevera. Al doblar la esquina me quedé paralizado. Emily estaba de pie en medio de la cocina. Se encontraba completamente inmóvil, rígida como un maniquí, con la mirada perdida fija en la nevera abierta. La pálida luz le bañaba el rostro haciéndola parecer un cadáver. «¿Emily?», susurré con voz temblorosa. Lentamente, de forma mecánica, giró la cabeza para mirarme, y entonces se sonrió, pero no era una sonrisa humana. Sus labios se estiraron hasta límites imposibles, retraciéndose para dejar al descubierto sus encías en una grotesca sonrisa de oreja a oreja. Sus ojos estaban muertos, vacíos y clavados en los míos. Una oleada de terror puro y primitivo me invadió. No dije ni una sola palabra más. Me di la vuelta y corrí a toda velocidad hacia mi habitación, cerrando la puerta tras de mí, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. A la mañana siguiente, la casa estaba luminosa y todo parecía normal.
Encontré a Emily en el salón tomando café a sorbos con un aspecto perfectamente alegre. Le pregunté si había bajado a la cocina la noche anterior. Me miró con auténtica perplejidad. No, respondió con naturalidad. Estuve durmiendo en mi habitación toda la noche. ¿Por qué? Nunca le conté a nadie lo que vi. Pensé que simplemente la había pillado sonámbula. O quizá que mi mente me estaba jugando una mala pasada en la oscuridad. Pero me equivocaba. Poco después, los cimientos financieros de nuestro negocio familiar comenzaron a desmoronarse. Pérdidas inexplicables, inspecciones repentinas, fondos desaparecidos. La propia casa parecía estar maldita. Los objetos se deslizaban de las encimeras y se hacían añicos. A las 3 de la madrugada, unos pasos pesados resonaban en los pasillos vacíos. Y a veces desde el sótano nos llegaba el sonido débil y amortiguado de la risa de una mujer. El punto de inflexión se produjo un martes por la tarde. Jessica estaba sentada en el salón cuando, de repente, lanzó un grito desgarrador y se desplomó en el suelo. Corrimos a su lado, pero se retorcía violentamente y tenía los ojos en blanco. Cuando por fin recuperó el aliento y abrió los ojos, estos estaban muy abiertos, reflejando un horror absoluto y sin mezcla. «Sacadla de aquí», chilló Jessica arañándose la cara. «Sacadla de aquí. Me va a matar». Mi padre se arrodilló y la agarró por los hombros. «Jessica, ¿quién? ¿Quién va a matarte?» «Ella», sollozó Jessica señalando con un dedo tembloroso el pasillo vacío. «Ella está ahí mismo». Y entonces se desmayó. Vivimos sumidos en ese terror asfixiante durante 6 meses. Jessica era una sombra de sí misma, aterrorizada ante la idea de salir de su habitación. David estaba perdiendo la cabeza. Finalmente, mi padre acudió a un consejero espiritual con mucha experiencia, un hombre especializado en liberaciones y purificaciones paranormales. Era un hombre mayor y curtido que había visto los rincones más oscuros del mundo sobrenatural. Cuando llegó, no dijo ni una palabra. Se limitó a recorrer la casa, con el rostro cada vez más sombrío a cada paso. Finalmente, se detuvo frente al dormitorio de Emily. Entró, se arrodilló y metió la mano hasta el fondo de debajo de la cama. Cuando la sacó, sostenía un bulto de tela sucio y bien atado. Lo desató sobre la mesa de la cocina mientras todos observábamos en un silencio horrorizado. Dentro había mechones de pelo humano, pequeños frascos de sangre seca y ennegrecida, y trozos de pergamino cubiertos de símbolos ocultistas irregulares. El consejero levantó la vista, con expresión sombría. «Se trata de una magia negra profunda y maliciosa», dijo con la voz resonando en la silenciosa cocina. «La mujer que fue expulsada de esta casa ha regresado. No está aquí en persona, pero su espíritu se ha anclado aquí para destruir a esta familia desde dentro». El consejero no se limitó a dejarnos una advertencia. Puso en marcha un agotador ritual de purificación que duró varias noches. Cada tarde, cuando el sol se ocultaba tras el horizonte, el ambiente en la casa se volvía sofocante. Quemábamos gruesos manojos de salvia y recitábamos antiguos versos protectores en cada habitación, sellando los umbrales con agua bendita. Pero la oscuridad contraatacaba. A medida que las oraciones se hacían más intensas, las reacciones de Emily se volvían cada vez más violentas. La lanzaban contra la cama, con el cuerpo contorsionándose de formas antinaturales. Gritaba hasta que se le desgarraban las cuerdas vocales y, de repente, estallaba en esa misma risa hueca y resonante que habíamos oído en los pasillos. A veces hablaba con una voz ronca y gutural que parecía la de un anciano o la de un niño llorando. Era una tortura psicológica que nos dejaba a todos agotados, paranoicos y aterrorizados. El punto de ruptura llegó una noche de martes sofocante y húmeda. Sin previo aviso, se produjo un corte en la red eléctrica local. La casa quedó sumida en una oscuridad absoluta y total. El silencio era ensordecedor, solo roto por el sonido de nuestra propia respiración entrecortada. Entonces lo oímos. Crujido, crujido. Se oían pasos. Alguien bajaba lentamente por la gran escalera de madera del vestíbulo central. Estaba de pie en el salón, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas como un pájaro enjaulado. Me temblaban las manos con fuerza mientras sacaba una linterna de metal pesada del cajón de la cocina. La encendí. El haz de luz brillante atravesó la oscuridad y lo dirigí hacia la escalera. Se me heló la sangre.
A mitad de las escaleras había una mujer. Llevaba un vestido blanco holgado y raído que parecía haber estado enterrado en tierra húmeda. Su largo cabello enmarañado le caía por la espalda, ocultándole por completo el rostro. Pero el detalle más espeluznante no era su vestido, era su cuello. Tenía la cabeza girada completamente hacia atrás, con el rostro apuntando directamente al techo. Cuando el haz de luz la iluminó, la entidad levantó lentamente las manos y soltó una risa húmeda y entrecortada que parecía hacer vibrar mis propios dientes. Antes de que pudiera siquiera gritar, la linterna parpadeó y ella había desaparecido. Las escaleras estaban vacías. El terror absoluto de aquella noche acabó con cualquier atisbo de negación que le quedara a mi familia. Los rituales de purificación se intensificaron, pasando de ser oraciones defensivas a una purga agresiva e implacable de la casa. Poco a poco, de forma angustiosa, la nube pesada y opresiva que había asfixiado nuestro hogar comenzó a disiparse. Las discusiones encarnizadas entre David y Jessica cesaron. Jessica recuperó la salud y volvió el color a sus mejillas. Las pérdidas económicas inexplicables cesaron y la casa volvió a parecer por fin un hogar. Pero el consejero espiritual nos había impuesto una última y escalofriante condición. La entidad estaba atada a la casa a través de un ancla viviente. Mientras Emily permaneciera bajo ese techo, la puerta nunca se cerraría del todo. La oscuridad siempre tendría un punto de apoyo. Mi hermano menor, Michael, estaba cegado por el amor y la negación. Se negaba a aceptar que su mujer fuera la causante de la pesadilla que casi nos había destruido. Hizo las maletas, se llevó a Emily y se mudó a una casa de alquiler al otro lado de la ciudad. Tomamos una decisión colectiva y tácita como familia. Los lazos se habían roto. Nunca volvimos a hablar con Emily. Nunca la visitamos. La apartamos por completo de nuestras vidas para protegernos. Hoy, la casa está en silencio. Las risas en los pasillos han cesado. Y las sombras en los rincones no son más que sombras. David y Jessica son felices. Y la familia por fin se ha recuperado. Pero las cicatrices de aquellos años son profundas. A veces, cuando recorro el pasillo por la noche, sigo percibiendo en el aire un ligero y dulce aroma a podredumbre. Aún oigo el más leve eco de una risa ronca. Sé que lo superamos, pero también conozco la verdad. Puedes expulsar a los monstruos de tu casa, pero nunca podrás borrarlos del todo de tu mente. Y en plena noche, cuando la casa está en absoluto silencio, siempre me pregunto si ella sigue ahí fuera, esperando a que la puerta se abra de nuevo.